¿Me pueden confirmar si ven mi presentación, por favor? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok, Sí, profe. perfecto. Entonces vamos a comenzar. La ciencia de ingeniería, además de mejorar y crear nuevos materiales, se encarga de estudiar cómo están formados los materiales, es decir, cómo es su estructura. Las propiedades van a depender mucho de lo que es la caracterización, la estructura y el procesamiento. Cuando hablo o cuando hablamos de caracterización, prácticamente consiste en la obtención de información acerca de un material bajo estudio. En dicho estudio se puede observar tanto la composición y estructura de un material. ¿Cómo se hace? Es a través de una interacción de señal, que puede ser como una eléctrica o una iluminosa. Ahora, el objetivo de esta disciplina es proporcionar criterios para buscar y seleccionar el material más adecuado dependiendo de la aplicación. Como bien sabemos, no todos los materiales son apropiados para las aplicaciones posibles. Dependiendo de sus propiedades, lo hacen más afín unos a otros. Vamos a hablar acerca de la estructura de los materiales. En el estudio de la estructura de los materiales se intenta lo que es comprender cómo están constituidos los materiales. Para lograr esta comprensión se tiene que analizar los siguientes enfoques. La estructura atómica es la que estudia cómo están formados los átomos que forman el material. Toda la naturaleza y todo lo que vemos a nuestro alrededor está formado de átomos. ¿Pero qué es un átomo? Un átomo está formado por un núcleo que en su núcleo presenta partículas que están cargadas tanto positivamente como electronegativamente. Ahora, también se compone de electrones. ¿Cuál es la importancia de los electrones? Pues bien, los electrones son los que se encargan de dar diferentes propiedades a los materiales, como cuáles, como eléctricas, magnéticas y sobre todo aquellos electrones que se encuentran en la última capa de valencia. Es importante estudiar la estructura física del material, ya que debido a esto da la consecuencia de las propiedades de los materiales. En la unidad pasada mencionábamos los tipos de enlaces químicos. Los enlaces prácticamente es la fusión de átomos y moléculas para formar compuestos químicos más grandes y complejos dotados de estabilidad. También mencionábamos que hay diferentes tipos de enlaces. Los diferentes tipos de enlaces se producen por una atracción eléctrica entre partículas. Sin embargo, este tipo de atracción puede surgir de varios mecanismos diferentes. Es por esto que encontramos diferentes tipos de enlaces químicos. ¿Se acuerdan de los enlaces químicos que mencionábamos la clase pasada? ¿Se acuerdan? Los covalentes. Sí, profe. Los covalentes, metálicos, ¿cuál más? Iónico. Y el iónico, correcto. Ahora, además de ese tipo de enlaces, también dependen de las fuerzas intermoleculares. Esto no viene en su temario, pero se los voy a mencionar que es una fuerza intermolecular. La fuerza intermolecular se refiere a las interacciones que existen entre la materia y que pueden ser de dos tipos, las llamadas de Van der Waals y los puentes de hidrógeno. Cuando hablamos de Van der Waals, son atracciones débiles que se mantienen unidas a través de las moléculas eléctricamente neutras. Ejemplo de ellos puede ser el metanol, que es un solvente, o la glucosa. Cuando hablamos de puentes de hidrógenos, ocurre entre la unión de un átomo de hidrógeno y uno de oxígeno. A esto también se le conoce como una atracción de tipo dipolo y dipolo. Un ejemplo de ellos es la formación del agua. En la siguiente tabla podemos ver lo que son los diferentes tipos de enlaces: el iónico, el covalente y el metálico. El iónico mencionábamos que se daba entre materiales de tipo metálicos más uno no metálico.
Cuando hablamos de covalentes, es la interacción entre no metales. Y por último, el metálico es el que se da por la interacción de puros metales. Hablamos que la diferencia entre cada uno de ellos es el siguiente. En el iónico hay una transferencia de electrones, es decir, uno de los materiales le cede un electrón al otro material. En el covalente y en el metálico hay una compartición de electrones. En esta diapositiva, en la parte de abajo, van a ver un link. En ese pueden ingresar y ver la diferencia entre cada uno de los tipos de enlace. Ahora, ¿cómo se le conocen a aquellos átomos que tienden a aceptar electrones? A este tipo de átomos se le conoce como electronegativos y tienen un tipo de carácter no metálico, y aquellos que tienden a ceder electrones se le conoce como electropositivo. En esta diapositiva pueden observar una tabla periódica. ¿Qué es lo que nos quiere tratar de decir? Bueno, que los elementos que tienen mayor carácter metálico siempre van a estar del lado izquierdo y hacia más abajo de la tabla. Dependiendo de los tipos de enlace, vamos a tener ciertas características o propiedades del material. Por ejemplo, en un tipo iónico podemos observar. ¿Quién levantó la mano? ¿Ah? Sí, nada más. Ah, ok. Me voy a detener un poquito para que hagan sus anotaciones. Ujú. Bueno, continuamos. Hablábamos que los diferentes tipos de enlace químico le dan diferentes propiedades a los materiales. Por ejemplo, cuando es de carácter iónico pueden ser solubles en agua. Los covalentes son muy poco solubles y los metálicos no son solubles en agua. Ahora, los iónicos, cuando están en estado sólido, no son conductores de electricidad. Sin embargo, cuando están fundidos o disueltos en agua, su conductividad eléctrica aumenta. Los tipos covalentes tienen una muy poca conductividad eléctrica y los tipos metálico tienen una alta conductividad eléctrica, por lo que hablábamos de la formación de nube electrónica. Profe, disculpe, Sí. ¿nos puede dar un ejemplo de un enlace iónico disuelto en agua que sea conductor de electricidad? Se lo voy a deber, lo investigo y sí se lo doy. Ok, muchas gracias.
Ahora vamos a hablar sobre la estructura cristalina. Los diversos átomos que forman al material se agrupan entre sí cuando el material está en estado sólido, dependiendo de la forma o patrón que formen. Solamente en el estado sólido vamos a encontrar el sistema cristalino, semicristalino y amorfo, porque no en los líquidos y no en los gases. Pues bueno, porque aquí en los líquidos y gases no hay un agrupamiento compacto, todos están de manera separada. Es por eso que vamos a hablar sobre la estructura en estado sólido. Cuando vemos un sistema cristalino, esto quiere decir que hay... Cuando vemos un sistema cristalino, quiere decir que hay un orden o una periodicidad, es decir, que se repite a lo largo de todo el sistema. Si pueden observar aquí, si lo pueden ver, que en todo el sistema se está constituido de una misma manera. Ejemplo de ellos pueden ser los metales. Una tipo de estructura semicristalina quiere decir que la composición del material no está completamente ordenada, tiene ciertos patrones, pero no está ni muy ordenada ni tampoco tan desordenada. Los sistemas que están desordenados se les conoce como sistema amorfo. Un ejemplo de ellos es el vidrio. Esta característica del vidrio, que es un sistema amorfo, ¿qué propiedades le da? Por ejemplo, la falta de orden en la estructura del vidrio impide que la luz se transmita de manera regular. Es por eso que el vidrio es de manera transparente. Además, este desordenamiento de material también le confiere otras propiedades como cuáles, como la resistencia a la corrosión. Ahora, en los sistemas cristalinos podemos clasificar las estructuras cristalinas de acuerdo a la posición de los átomos. De acuerdo a esta clasificación podemos encontrar 4 tipos. Por ejemplo, la cúbica simple, la red cúbica centrada en el cuerpo, la red cúbica centrada en la cara y la red hexagonal compacta. Vamos a observar qué características tiene este tipo de red cristalina. Cuando hablamos de una cúbica simple, nos referimos que los átomos únicamente van a ocupar el vértice de la celda unidad y el número total que pueden haber de átomos en este tipo de estructura siempre va a ser 1. Cuando hablamos de una estructura cúbica centrada en el cuerpo, los átomos, además de ocupar el vértice, van a ocupar el centro de cada celda. Por otro lado, las que son llamadas FCC, además de ocupar el vértice, ocupa el centro de cada cara de la celda. Por lo tanto, el número de átomos que vamos a encontrar es la cantidad de 4. Por último, la red hexagonal compacta se constituye de 6 átomos. ¿Por qué? Porque la celda unitaria es un prisma hexagonal con átomos en los vértices y cuya base tiene un átomo en el centro, y en el centro de la celda hay 3 átomos más. En las siguientes diapositivas vamos a explicar cómo se obtiene cada uno de estos átomos. Bueno, vamos a empezar con la celda cúbica simple. Primero observen la imagen que está en la izquierda. Si vemos, tiene la forma de un cubo, ¿correcto? Sí. Ok. Correcto. ¿Qué pasa cuando hacemos un corte en esa estructura, como la que está en la derecha? Podemos observar que dentro de esta estructura individual, podemos ver que el átomo que está en la vértice solamente ocupa 1/8 de la celda. ¿Sí lo pueden observar? Aquí, al compartir. Sí. Okay. Ahora, ¿cuántas vértices tiene un cubo? ¿Cuántos vértices tiene un cubo? 8.
8. 8, ok. Si decimos que cada átomo que está en cada esquinita vale 1/8, entonces ¿cuántos átomos tenemos en total en los vértices? 1. Exacto, 1/8 por 8 da 1. Es la manera que se comprueba que en la cúbica simple la cantidad total de átomos que puede haber es 1. Vamos con el siguiente ejemplo. Nos dice que además de ocupar los vértices de la celda, ocupa el centro. Aquí cuando se hace el corte, pues notamos que el átomo central es un entero. Entonces, un entero que está dentro del sistema cristalino más uno que forman las vértices, ¿cuántos dan en total? 2. 2. 2, profe. Correcto. Ahora vamos con la FCC. Chequen lo que dice, los átomos, además de ocupar los vértices, ocupan el centro de cada cara de la celda. ¿Cuántas caras tiene un cubo? 6. Tiene 6. Y si observan, cuando se parte el sistema cristalino, ¿cuánto equivale el átomo que está en la cara? Medio. 1. Un medio. medio. Ok, 1/2 por 6, 3. 3. 3. más el que está en las vértices, 4. 4. Correcto. Es la manera en cómo se determinan cuántos átomos tiene cada sistema cristalino. En la primera tarea que les dejé en el muro, déjenme por acá, dice, elaborar un resumen de la clase y comprobar que la hexagonal compacta presenta 6 átomos en su celdilla unidad, que van a entregar la introducción, el resumen y van a comprobar matemáticamente cómo se obtienen los 6 átomos de la hexagonal compacta. Lean detenidamente este concepto que dice, la celda unitaria es un prisma hexagonal con átomos en los vértices y cuya base tiene un átomo en el centro. Y en el centro hay 3 átomos más. Con esta definición pueden desarrollar cómo se obtienen 6. Por lo tanto, esa sería su primer tarea de la unidad 2. Les había comentado que generalmente para obtener el 100% de esta tarea era el día siguiente de la clase. En esta ocasión, como estoy colocando un ejercicio adicional, les voy a dar 2 días para poder obtener el 100%. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Dudas? No. No, profe. No, profe. ¿Nos va a compartir esa presentación? Sí. Pero el problema se va a desarrollar en el cuaderno. Lo pueden hacer en el cuaderno, le toman foto y me lo suben a Word. Ok, con su introducción, ¿verdad? Ajá. Gracias. Ok, sí. Ahora, vamos a hablar sobre el factor de empaquetamiento. En la diapositiva anterior únicamente determinábamos cuántos átomos hay en cada sistema cristalino. Sin embargo, también podemos calcular cuánto es el volumen que ocupan dichos átomos. Esto se le conoce como factor de empaquetamiento. Es el porcentaje de volumen que ocupan los átomos en la celdilla unidad. ¿Me ayudan haciendo captura de pantalla, por favor? Van a ocupar las fórmulas. Nos dice que el factor de empaquetamiento va a ser el número de átomos por 4/3 de pi por el radio atómico elevado al cubo, entre el volumen. Cuando tengamos el resultado, únicamente se multiplica por 100 para que nos dé en porcentaje. El número de átomos, ¿dónde lo vamos a obtener? En esta tablita, cuando nos habla de un material que es cúbica simple, pues inmediatamente vamos a determinar que el número de átomos es 1. Cuando nos diga de tipo BCC, pues ya sabemos que son 2. Y en la FCC, 4. Y por último, la hexagonal compacta, 6.
Para calcular la densidad nos da la siguiente fórmula. Densidad es igual a masa entre volumen y las unidades son gramos sobre nanómetro cúbico. Posteriormente, la masa nos dice que es el número de átomos por el peso atómico entre el número de Avogadro. El número de Avogadro es una constante que es 6.02 por 10 a la 23 átomos sobre mol. Y por último tenemos el volumen, que el volumen es igual a la arista al cubo. Me avisan cuando ya lo tengan anotado o le toman captura de pantalla. Ok. ¿La primera fórmula la puede volver a explicar? Ok, la primera fórmula es el factor de empaquetamiento. Esto va a ser igual al número de átomos que ya está definido en la tabla que les mostré anteriormente, por 4/3 de pi por Ra. Ra es el radio atómico elevado al cubo. Todo esto va a ser dividido entre su volumen. Al tener todo el resultado, ya lo multiplican por 100. Gracias. Okay. Problema. El níquel. Los datos que nos da del níquel son los siguientes. El radio atómico es 1.24 angstrom. El peso atómico son 58.71 y tiene una estructura tipo FCC. ¿Cuántos átomos tienen el FCC? ¿Cuántos? ¿No? ¿Ve bien la tabla? El FCC. 4. 4. Ok. Nos dice que tenemos que determinar el factor de empaquetamiento y la densidad. Ubíquense en la fórmula del factor de empaquetamiento y revisen cuál es la variable que no tienen. ¿El volumen? El volumen, correcto. No tenemos el volumen. Para calcular el volumen nos dice que es arista al cubo. Nos regresamos a esta tablita y observamos cuánto equivale la arista para una FCC. En este caso vamos a utilizar A es igual a 4 veces su radio atómico sobre 2. Me dicen cuando ya la tengan anotada. Profe, una duda. ¿Es sobre 2 o sobre raíz de 2? Sobre raíz de 2. ¿Listos? Sí. Ok. ¿Cuál va a ser el primer paso? Pues primero van a convertir el radio atómico de angstrom a nanómetros. Para ello únicamente lo tienen que dividir entre 10. ¿Lo hacen, por favor? $102.4. Perdón. Da 0.124 nanómetros. Ahora, ya que tienen eso, ahora sí lo van a sustituir en la fórmula de la arista. 4 por punto 124 sobre raíz de 2.
Les debe de dar el valor de 0.351. Usted lo redondeó, ¿verdad, profe? Sí. Sí da, profe. Ok, después de ahí nos dice que el volumen es igual a arista al cubo. Eleven la cantidad de 0.351 al cubo, por favor. Da 0.043. Ajá. Ahora sí sustituyan todos los valores en la fórmula del factor de empaquetamiento. Veamos, la sustitución está fácil. Mi Ujú. pregunta es, desde el inicio me perdí porque me distraje, ¿no? RA, ese 1.24, ¿de dónde sale? ¿Hay alguna parte de Eso dónde te lo salga? da el ¿O es como problema. Es el problema? el problema te lo Ah, ok. da. Ya está definido, es una constante. Ah, ok, ok. Ah, ok. Y el otro, PA 58.7, es también un También es valor ya definido. constante. Lo puedes encontrar en la tabla Ah, periódica. Y el tipo de estructura te lo dice FCC, que ya está definido también en la tabla anterior. ok, ok. Sí, sí, es que me perdí la tabla anterior, yo creo que por eso fue. Está bien, con Sí, eso ya. Digo, la sustitución no tiene ciencia, está fácil, sí, pero el por qué ese bloque anterior no sabía. sí. Les tiene que dar un factor de empaquetamiento de 74.2. ¿Llegaron a él? Sí, profe. Ok. ¿Qué nos quiere decir? Que el 74.2% del volumen lo está ocupando lo que son los átomos. Este es el máximo volumen posible dentro de una estructura de tipo FCC. Cualquier material que tengan este tipo de estructura va a estar en este intervalo. También nos pide lo que es la densidad. Para calcular la densidad, primeramente tienen que calcular la masa. La masa nos decía que era el número de átomos por su peso atómico entre el número de Avogadro. ¿Lo sustituyen, por favor?
les tiene que dar un valor de 3.90 por 10 a la menos 22 gramos. Ya que tengan ese valor, ya pueden calcular la densidad. La densidad decíamos que era masa sobre volumen. Y tienen que llegar a 9.07 por 10 a la menos 21. ¿Llegaron a ello? Sí, profe. Ok. Seguimos. ¿Cuál es la consecuencia de las propiedades? Bueno, según el tipo de enlace atómico, en los cristales iónicos van a tener un alto punto de fusión, van a ser duros y muy frágiles, van a presentar una poca conductividad eléctrica y presentan un cierto grado de elasticidad. Por otro lado, los covalentes presentan una gran dureza, una elevada temperatura de fusión y suelen ser transparentes. Y por último, los metálicos, pues son muy buenos conductores eléctricos, pero pueden ser opacos y en ocasiones son maleables y dúctiles. Ahora, ¿qué es una celda unidad? ¿Se acuerdan cuando revisábamos lo que era el sistema cristalino? Mirábamos una partición de la materia y era como le dábamos cierto valor a los átomos. ¿Se acuerdan? Como una porción, se podría decir, del sistema. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Sí, profe. Ok. En los sólidos cristalinos están constituidos por un ordenamiento regular de átomos, moléculas o iones. Este ordenamiento lo podemos representar de una manera muy sencilla, que se le conoce celda unidad. Esto viene siendo la mínima unidad que al repetirse a lo largo de toda la simetría completan la estructura cristalina. Las formas geométricas que forman un sistema cristalino lo definen las distancias que se le conocen como paralelípidos y son 3 distancias. Es la distancia A, B y C. Y además, a través de estas distancias se genera 3 ángulos llamados alfa, beta y gamma. Los paralelípidos deben de cumplir una cierta condición. ¿Cuál es? Es el llenado de espacio. ¿Qué quiere decir? Que al trasladar esta pequeña celda unidad en los vectores, pues va a llenar cada uno de los huecos para formar completamente lo que es el sistema cristalino. ¿Por qué? Porque tiene un orden y una periodicidad. Ahora, hay pequeños conceptos que debemos de comprender para poder entender el sistema cristalino. Una red cristalino viene siendo un empaquetamiento compacto, como lo que podemos observar en la siguiente figura, donde vemos de manera ordenada los átomos de color amarillo, el azul y el gris, y vemos que hay una repetitividad en este acomodo. También lo podemos conocer como un retículo cristal o como red cristalina, como se mencionó inicialmente. Ahora, también debemos de conocer el concepto red. Red es una colección de puntos llamados puntos red, ordenados en un patrón periódico de tal modo que los alrededores de cada punto de red son idénticos. En el área o en la rama de ciencia de ingeniería se utiliza este concepto para describir los acomodos o arreglos de los átomos. Y volvemos a repetir lo que es una red cristalina. La red cristalina es un conjunto de puntos que están organizados siguiendo un cierto patrón periódico, de tal forma de que se forma una red cristalina completa. Y un motivo es el grupo de uno o más átomos ubicados en forma determinada entre sí. Ahora, ya miremos 4 tipos de sistemas cristalinos en base a su posición de los átomos. Sin embargo, no son los únicos sistemas cristalinos que se conocen. Hay otros llamados la red de Bravais. Hay
un científico cristalógrafo que se puso a pensar qué pasaría si si una red cristalina se le colocaba un punto en el centro. Y él descubrió que no solamente habían 4 tipos de sistemas, sino en realidad había 14. Los 14 están dentro de estos 7 sistemas cristalinos. ¿Cuál es? El cúbico, el tetragonal, el ortorrómbico, el hexagonal, el trigonal, el monoclínico y el triclínico. Ahora, mande. Bueno, la red de Bravais es el conjunto de las 14 celdas unitarias tridimensionales en la que pueden ubicarse los átomos de un cristal. Una pregunta que se me confunde mucho en el examen es cuando pregunto cuáles son los sistemas cristalinos en base a la posición de sus átomos. Cuando pregunte esto me van a mencionar los 4 iniciales que miramos en la presentación. Cuando ya preguntes sobre las redes de Bravais, me van a poner las 14. Mencionaba que hay 7 sistemas y en esos 7 sistemas se subdividen en lo siguiente. Por ejemplo, en la triclínica vamos a encontrar la simple. En la monoclínica vamos a encontrar la simple y la centrada en las bases. En la ortorrómbica vamos a encontrar la simple, la centrada en las bases, la centrada en el cuerpo y centrada en la cara. En la tetragonal vamos a encontrar la simple y la centrada en el cuerpo. En la cúbica, las que ya miramos al inicio de la presentación, que era la simple, la centrada en el cuerpo y la centrada en la cara. En la hexagonal podemos encontrar la simple y en la trigonal también la simple. Y mencionamos que una red de Bravais son el conjunto de las 14 celdas unitarias tridimensional en la que pueden ubicarse los átomos en un cristal. Y aquí en esta diapositiva es únicamente la representación gráfica de los sistemas cristalinos. Ok. La segunda tarea es la del trabajo de investigación. Esta la van a entregar hasta el día 7 de marzo. ¿Qué van a investigar? Van a investigar la información acerca de diversas fuentes de las estructuras de los materiales. Lleva una portada, la introducción y el desarrollo de los temas. ¿Cuáles temas van a desarrollar? ¿Qué es la estructura cristalina? ¿Qué tipo de estructura cristalina presentan los siguientes materiales y qué propiedades tienen los materiales al presentar este tipo de sistema cristalino? ¿Cuáles son los materiales que van a investigar? Pues los cerámicos, los materiales compuestos, materiales metálicos, materiales no metálicos. Y por último, van a buscar lo que es la tendencia de la nanotecnología en materiales y sus características. Y no olviden de agregar lo que es la conclusión y bibliografía formato APA. ¿Alguna duda acerca del trabajo de investigación? No, profe. Ok. Siguiente tarea es la práctica. Esta se entrega en plataforma el 8 de marzo, pero se presenta frente al grupo el día 9 de marzo. ¿Qué van a hacer? Van a buscar un material, ya sea de tipo metálico, no metálico, cerámico o compuesto. ¿Qué van a investigar sobre él? Bueno, primero me van a mencionar a qué tipo de sistema cristalino pertenece. ¿Qué tipo de enlace presenta su material? De acuerdo a sus propiedades, ¿cuáles son sus posibles aplicaciones? Además, me van a llevar físicamente una representación de maqueta de la estructura cristalina que ustedes eligieron de su material. El entregable en plataforma es el Word y el PowerPoint. Ya saben, la diferencia entre uno y otro, que en el Word es más extenso, es más la investigación, y el PowerPoint es algo visual. ¿De cuántos son los integrantes? Puede ser de individual hasta un máximo de 4 integrantes. Y se presenta el día 9 de marzo. ¿Hasta aquí alguna duda?
En alguna No, parte profe. mencionó maqueta. Puede ser sí, una maqueta, puede ser palitos y plastilina. Algunos el semestre pasado utilizaron gomitas, otros foamy. Ok. Profe, No ¿es le- individual ese trabajo o es en equipo? Puede ser individual o con un máximo de 4 integrantes. ¿Sí? Sí, ¿Alguna profe. duda o pregunta? Ok. Ok, seguimos con la presentación entonces. Regresando al tema de un sistema cristalino, ¿cuál es la principal característica que pudieron observar ustedes en un sistema cristalino, de tipo cristalino? La principal característica es de que tiene un orden, es periódico y regular. Como lo pueden ver aquí en la imagen, se repite la misma estructura a lo largo de todo el material. Ahora, para poder hacer el estudio de un material, es preferible utilizar una pequeña porción de él, que es la celda unitaria. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo investigar una parte del material que todo por todo completo el material. Se supone que como tiene un orden periódico y presenta las mismas simetrías, van a obtener las mismas propiedades a lo largo de otro material. Que esto no ocurre con aquellos materiales que son de manera semicristalinos o de manera amorfo, que no presentan las mismas propiedades a lo largo de toda la materia, sino que van variando. Por lo mismo que no es un ordenamiento regular. Los parámetros de red que manejamos en los sistemas cristalinos son las longitudes de los ejes, los ángulos y las aristas. Hay que diferenciar que la arista viene siendo un segmento que hay una intersección entre dos caras. Esto es la diferencia entre la longitud y la arista. Ahora, cuando vemos que un material falla es porque presenta algún tipo de defecto en el sistema cristalino. ¿Qué tipos de defectos podemos encontrar? Podemos encontrar los defectos de superficie, que son aquellos que se presentan en la superficie del material. Tenemos otro tipo de defecto que se le conoce defecto lineal, que son malformaciones de los cristales al momento de solidificarse. Y por último tenemos las vacancias, es decir, cuando no se completa completamente el material y dejan espacios disponibles en la estructura. Los materiales metálicos, pues como bien sabemos, son capaces de conducir electricidad y calor, pero sus propiedades va a depender muchísimo sobre el tamaño de grano. Y el tamaño de grano, para obtener un grano de manera uniforme, tenemos que hacerlo de manera a través de una velocidad de enfriamiento muy baja para que podamos tener un grano de tamaño uniforme. Ahora, entre más lento sea el enfriamiento de un material metálico, va a haber mayor uniformidad. Los metálicos pueden tener 3 tipos de estructuras cristalinos de las 14 que mencionamos de las redes de Bravais. A los materiales que pueden presentar más de un sistema cristalino se le conoce como alotrópico. Ahora, aquí podemos observar que un metal podemos encontrarlo en cúbica centrada en las caras, cúbica centrada en el cuerpo y en hexagonal compacta. También aquellos líquidos que presentan diferentes tipos de cristalografía se le conoce como polimorfismo. Las aleaciones metálicas, pues como mencionamos en la unidad pasada, pues son aquellas que están formadas tanto con elementos de tipo hierro o
o algunas que son independientes al hierro, como miramos los aceros. Los materiales tipo no metálicos varían mucho lo que son en su apariencia y no son muy lustrosos como aquellos que son los gases, los líquidos, y pueden ser duros como el diamante o blandos como el azufre. Muchachos, les voy a dejar 2 diapositivas para que ustedes la lean en su casa porque necesito retirarme. ¿Tienen alguna duda con su tarea? No, ninguna. Ok, entonces nada más les paso rápidamente lista y se concluye lo del día de hoy. Disculpe, profesora, ¿para qué día tendríamos calificado el examen? ¿De la unidad 1? Yo creo ya Sí. para este fin de semana. Ah, ok. Gracias. Aguilar Casillas. Presente. Almaraz Pedro.